Puse a grabar, comparto la pantalla. Es cortita esta filmina. Paso también para ver cómo se usa en la biblioteca esta de estándar de C++ ahora. Cadena de C++, se llama std_string. ¿Se acuerdan de esto del espacio de nombre que tenemos que usar using namespace std si no queríamos, cuando poníamos CA o CIN, L, si no queríamos anteponer siempre esto? Bueno, existe una clase que se llama string, que también está dentro de este espacio de nombre, que nos permite crear objetos de tipo cadenas. Son cadenas en general, tiene un montón de métodos, un montón de cosas que se pueden hacer con esas cadenas, como buscar allá adentro, comparar cadena con operadores comunes, de menor, mayor, igual, etc. Anexar elementos a una cadena, los ejemplos que vamos viendo ahora. Una variable de tipo cadena se almacena como una secuencia de letras u otros caracteres, como hola o GN1 Linux, o sea, son letras. Secuencia de letras, acá ni siquiera estamos hablando de C. Esto en C se traduce en arreglos de char. Acá decimos, bueno, cualquier cadena en la computadora es una secuencia de letras, que puede tener símbolos, como este cosita de acá, signo de exploración, puntuación, espacio, etc. Y letras, minúscula y mayúscula. Al igual que otro tipo de datos, para crear una cadena std_string, se puede definir y luego asignar un valor. O sea, podemos definir el objeto y asignarle un valor. Si cadena fuera un arreglo char, uno le podría hacer una asignación directa así. Si lo puede hacer si inicializa en la definición texto. O sea, en C uno puede hacer char, asterisco, cadena. Bueno, puede manejarlo como puntero directamente así. Esto sí lo puede hacer. Y ahí se crea como un puntero, un arreglo de 5 elementos, tiene las 3 letras y el fin de cadena. Pero uno no podría primero crear. ¿Puedo volver a editar esto? Primero crear 5 y después asignar esta asignación. No se puede hacer en C. En cambio, C++ sí, con el objeto cadena. Si esto ya es clase, std_string es una clase. Si en el programa ustedes ponen using namespace std, no hace falta que antepongan esto acá adelante, y ya tienen una nueva clase para trabajar que se llama string para definir cadenas. O bien, en vez de hacer estas dos líneas así, lo puede hacer la inicialización en el mismo lugar para mostrar una cadena directamente que hace esto. O sea, acá uno ve que la cadena, este tipo de objeto de tipo string en C++ funciona con el operador de inserción de flujo. O sea, acá el operador de inserción de flujo a la izquierda tiene un objeto std que se llama cout, acá tiene un objeto std string, digamos que se llama cadena, y acá otro. ¿Sí? Bueno, de alguna forma, C++ con estas definiciones de objetos nos permiten hacer cosas particulares con estos operadores, que lo vamos a ver cuando veamos sobre cada operador. Entonces uno puede imprimir una cadena directamente así. En C tiene que hacerlo con %s, obviamente la cadena tiene que tener fin de cadena, o bien hacer un for e imprimir elemento por elemento, si uno sabe, y letra por letra, si uno sabe el largo que tiene. Es lo mismo, esto es lo mismo obviamente que poner la cadena literal acá. Si le cargue la cadena, es lo mismo que hacer eso. Para utilizar el tipo de dato de string es necesario incluir el archivo cabecera string, o sea hay que incluir string. Recuerden que en la biblioteca estándar nos lleva extensión acá. Y acá está el ejemplo de antes, he hecho en un programa completo. Al poner using namespace std, no tengo que poner std acá adelante, ni del string, ni del cout, ni del end. Entonces dice string cadena, defino el objeto, le asigno un valor y le imprimo. Listo. La línea using namespace std permite utilizar el nombre corto string en lugar de std_string. Los espacios de nombre, esto que está acá, namespace, son mecanismos C++ para prevenir conflictos de nombres en proyectos grandes, lo había mencionado antes. Entonces todo lo que son bibliotecas estándar van a estar, todos los objetos y clases de biblioteca estándar van a estar definidos abajo de std, de C++, ¿no? Longitud de una cadena. La función
miembro length. Acuérdense que ahora sí ya estamos hablando de clases, o sea que esa clase string tiene funciones. Hay una que se llama length. Devuelve la longitud de la cadena, incluyendo espacio y signo de puntuación. Para llamar a la función miembro se utiliza el operador punto. Obviamente tengo que hacer nombre de cadena, punto, length, paréntesis, paréntesis. Me devuelve el largo. No sé cómo está implementada dentro. Después cuando veamos sobre cada operador y otro ejemplo que muestra el Deitel, que saqué de ahí del libro del Deitel, hay una versión así como cadena, en castellano, cadena, con mayúscula, que es una clase que surge como ejemplo y uno podría hacer una función largo o longitud que me devuelva la cantidad de elementos que tiene la cadena. Bueno, acá en la biblioteca estándar ya está hecha. Acá en este ejemplo se definen dos variables, un objeto que se llama corta y otro larga, una cadena corta y una larga. Se le pone el valor y después se imprime. La cadena corta tiene tantos caracteres, la cadena larga tiene tantos caracteres. Creo que esto estaba por acá. Le. El largo de cadena. Exactamente lo mismo. O sea, ya podemos saber el largo que tiene la cadena, uno le puede sobreescribir otra cosa y va a actualizar. O sea, la cadena corta tiene 13 caracteres, la cadena larga tiene 76 caracteres. O sea, tenemos una función miembro de la clase string, devuelve el largo de la cadena. Se puede acceder a los caracteres individuales de una cadena con el operador corchetes. O sea, uno puede decir, a ver, esta cadena corta, tomo corchete, dame el elemento 0, 1, igual que uno indexaba un arreglo de char en una cadena de estilo C. Acá también se puede hacer porque este operador está sobrecargado en la clase. Entonces vamos a ver, que también son operadores, ¿no? ¿Se acuerdan cómo en la biblioteca Eigen uno podía cargar la matriz y ahí había usado paréntesis? Ponía el índice de fila, índice de columna y podía cargar el elemento de una matriz. Acá para acceder a los elementos a los caracteres individuales de una cadena se usan los corchetes para que se parezca más al de C. La posición dentro de una cadena empieza en 0 y termina en el largo que tenga la cadena menos 1. Entonces acá en este programita se crea una cadena que se llama test, se le carga un valor, dice el carácter y pertenece a esta cadena. Y acá se define una variable char que se llama ch y va a tomar el carácter 13, sería del 0 al 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Va de 0 a 2. Se va a tomar, ch va a tomar el carácter i. Y acá dice test 20, se corrige el error. Pues acá no dice pertenece, sino que está mal acá la D. Le falta una E. O sea, acá dice, bueno, agrego el carácter. Esto es para mostrar que se puede usar los corchetes para hacer una cadena y que esto esté al lado derecho de un igual o que esté al lado izquierdo de un igual. Para leer el valor de un elemento de la cadena o para escribir el valor. Y después se imprime la cadena T, se imprime el carácter CH, que sería la Y. Súper flexible. LMM. ¿Este? Sí, este. El carácter y pertenece. El carácter y pertenece a la cadena, el carácter y pertenece, pues acá ya lo imprimió después de corregir la corregir la forma. Son series para mostrarlo como ejemplo, porque si no uno haga fotos, corrige acá. ¿Qué otra cosa se puede hacer? O sea, se puede conocer el tamaño, se puede indexar los elementos. Hay que tener cuidado de no acceder a elementos fuera de los límites de la cadena. El operador, corchetes, no verifica el rango del índice. Si uno acá, en vez de pasarle 12 o 20 que por acá no se le pasa 100. Bueno, me da un error ahí en tiempo de ejecución. A ver qué tipo de error da. ¿Compilé o no? Ajá.
pertenece a la cadena, así que tenemos un error ahí. Vamos a poner un número más grande. Vamos a un momento de un error. No. Vamos a probar del otro lado. A ver. Creo haberlo probado que me dio un error. Estoy compilando el ejemplo. Sí. Bueno, ahí no muestra nada. PC. Vamos a irnos bien lejos. Ah, sí. A mí me gusta. Alguna violación de segmento, cosas por el estilo. ¿No? O sea que hay que tener cuidado de usar los corchetes. El operador no verifica el rango de índice. La función at. Hay una función para acceder a los elementos. Una cadena que se llama at. Y se les pasa el índice. Función miembro. O sea, uno llama al objeto, usa el objeto, punto at, tanto, sí verifica el rango. Esa función sí verifica el rango. Entonces acá tenemos otro ejemplo de cadena. Cadena de 24 caracteres, dice acá. La longitud, acá para asegurarme que tenga 40. Accediendo al elemento 30. Si lo hago así, probablemente de error. Y si accediendo al elemento 30 con la función add. Entonces esta es la otra forma de acceder, es con una función. Add, como para indicar al lugar tal. Si quiere acceder al lugar 30. La cadena tiene 24. Este es el ejemplo 1. Estamos accediendo al elemento 30, que sería el 31 en realidad. Dice 30 con corchete y con la función add. Ejecuto y me da un error ahí. Accediendo al elemento 30, papá. Accediendo al elemento 30 con add. Y acá me salió fuera del rango, no sé qué, bla, 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 bla. Core dump. O sea que ahí no le gusta. O sea, pero tiene las dos posibilidades. Si saben el índice, si pueden conocer la longitud, puede ser capaz que para hacer un for, ciclarlo, y ahí sí pueden usar esta, o pueden usar add. Tiene distintas formas de acción de elementos. Las cadenas C++ están diseñadas para tener un comportamiento igual a un tipo de dato primitivo en relación a la asignación. Eso lo vimos antes cuando creamos un objeto. La asignación de una cadena a otra realiza una copia de la secuencia de caracteres. O sea, inclusive uno puede asignar una cadena a otra. Por ejemplo, acá el string 1 está inicializada y el string 2 se carga el valor que tiene string 1. Luego al string 1, la h se le pone en mayúscula y la string 2 obviamente queda sin modificar porque se hizo una copia de la cadena y en otro objeto. El pasaje y retorno de cadena en función se realiza por copia. Si se modifica un parámetro de cadena dentro de una función, los cambios no se ven en la función llamadora, a menos que se pase específicamente por referencia. O sea, lo mismo que las cadenas están diseñadas para tener un comportamiento igual a un tipo de dato primitivo en relación con la asignación y el pasaje por valor en llamada función. Comparación de cadenas. O sea, uno puede, acá se definen dos cadenas, nombre de usuario y mi nombre. Puse mi nombre y después le dice al usuario que ingrese su nombre, lo guarda en nombre de usuario. Y después los compara con igual. Los compara con distintos, o sea, se pueden hacer esta comparación. Inclusive se puede hacer menor, mayor, si va a comparar letras en el orden alfabético. Entonces, este ejemplo se llama comparación. Algo así, CMP. Este es donde saqué el ejemplo que estaba en inglés. O sea que de otro lado, un ejemplo bastante raro. Comparación acceso de usuario. Dice, ingrese su nombre o salir para salir. O sea, como Carlos. Hola, Carlos. Dice, bueno, pero yo no me llamo Carlos. Como Fernando. Hola, Fernando, bienvenido. Se va comparando con distintas cadenas ahí del programa, literalmente. Literal. Acá está Fernando, acá está mi nombre real, que está asignado a otra cadena para poder compararlo. Entonces pongo Gonzalo, me dice, sos vos, Gonzalo. Bueno, distintas comparaciones que hace el programa, después lo pueden probar. Son if, else, if, y otro else.
O sea, si no coincide con ninguno de estos dos nombres, un saludito medio frío. Si coincide con un nombre, me dice bienvenido. Y si coincide con otro, me dice, sos vos. Después pongo salir y sale. Y acá está la parte cuando sale con este if else y hace un break para terminar el bucle while infinito. Cuando compara. Lo importante acá es ver que se pueden comparar cadenas con igual, con distinto, y se podría también hacer con menor y mayor. Entonces lo hace solo ahí el objeto. El objeto hace, o sea, ya no nos interesa que sea un objeto de la clase string, sino entender cómo se comporta, como si uno pensara en un entero, un char. Si puedo comparar char en C, sí, ¿cómo me da así mayor y menor? Y no en alfabético, la Z va a ser mayor a la A. Bueno, acá en cadena parecido. Si se tiene una cadena S1 y otra cadena S2, se pueden crear otra a partir de ella, o sea, sumarlas. En ese caso se concatenan. También se puede añadir otra cadena al final con el operador más igual. O sea, ya tenía una cadena y le quiero agregar otra. O sea, acá, esto es todo sobrecarga de operadores. Desde que imprimimos una cadena salida estándar, una cadena, esta string de C++, ya estaba sobrecargado el operador angulito, angulito. Acá estamos sobrecargados de más, el más igual, etc. Entonces fíjense que tengo una string que se llama nombre y una string que se llama apellido. Después creo otro que se llama nombre completo y lo asigno a la suma de estos dos. ¿Está bien? Fíjense acá que el apellido tiene un espacio. Entonces nombre completo va a decir Gonzalo Pérez. Después al nombre completo le concateno, vaina, otro apellido, con un espacio, se concatena al final. Añade otra cadena, o sea que puedo usar el más, puedo usar el igual, puedo usar el más igual, y al final le pone un puntito, o sea, para concatenar. Después aquí imprime nombre, apellido, o sea que va a imprimir Gonzalo y Pérez, y el espacio obviamente que está ahí en esa cadena, Pérez. Después imprime nombre completo, que es lo que sí obtuvo a partir de estas tres líneas. Concatenar el segundo apellido y concatenar el punto. Este se llama string append. Profe, ¿cuál es el método Sí. que ejecuta el flujo de datos? ¿El print, toString, cuál será? ¿Qué sería el flujo de datos? Cuando hace la salida o de la salida del cout o cuando concatena ahí. Supuestamente el objeto debe tener un método específico al cual llama para devolverle el string o lo que sea. Para mostrarlo en pantalla. O sea, esto que está acá, que lo vimos del primer ejemplo, es este operador. La clase ya define qué hace ese operador. Dice, bueno, cuando se utiliza este operador con un objeto de salida estándar a la izquierda y con un objeto de la clase string a la derecha, indica cómo se tiene que mostrar eso en pantalla. Claro, pero Sí. la clase tiene que tener un método específico, ¿verdad? Sí, eso lo vamos a ver la semana que viene, ¿no? Que veremos herencia, probablemente la otra, que es sobrecarga de operadores. Ese método es función miembro, método, se llama función operador. Entonces hay que hacer la función, y esa es la parte de que algunas de esas funciones operadores pueden ser miembros de la clase y otras no. Entonces las que no pueden ser miembros de la clase, pero como tiene que acceder a los datos de la clase, porque en este caso la quiere imprimir, se la hace amiga. Ahí es donde vamos a usar la amistad para funciones miembros, para funciones no miembros de una clase, pero que definen operadores de la clase. Como sería este caso, este es un caso típico. De hecho, el ejemplo del Deitel creo que usa una clase cadena definida por uno mismo, se llama cadena con la C mayúscula en castellano. Esto ya está todo hecho en la biblioteca estándar, ¿sí? Después también decir, bueno, el más, ¿qué va a hacer? ¿Qué sé yo? ¿Por qué no, si las dos cadenas son del misma longitud, ¿por qué no me suma carácter a carácter, me suma la A con la B y la otra? Y bueno, dar un carácter, qué sé yo. Uno podría se ocurrirse que el más haga eso con dos objetos cadena. Después de que uno ya usó varios programas que se dice, no, lo más lógico cuando uso un operador más y dos elementos de cadena es que me concatene. Bueno, depende del gusto. Entonces, cuando uno cree clases propias y permita y quiera hacer que los operadores más igual, o el igual o cualquier cosa, haga algo propio con objetos de esa clase, tiene que sobrecargar los operadores. Eso se hace definiendo funciones. Se llama función operador. No es nada muy fácil escribir una regla que un cuerpo, una función. No mucho más. Nada más que todo esto acá ya está implementado.
el string de la biblioteca external ya está todo hecho. Hay que saberlo usar y acá le muestro una pequeña parte. Búsquedas en cadena. Para buscar una cadena o carácter se utiliza la función find, función miembro. Entonces dice, bueno, a ver, sobre esta cadena str, búscame esto, key, que busca aquí en string. El parámetro key puede ser una cadena o un carácter. ¿Por qué? ¿Cómo puede decir que acá le puedo pasar otro string o un carácter? Y bueno, porque la función find está sobrecargada, puedes recibir cualquier cosa adentro. El valor de retorno puede ser la posición de inicio donde encontró la cadena que se busca, o la posición donde se encontró el carácter que se busca, o bien puede ser una variable que se llama stdnpost, que indica que no se encontró. O sea, sería como que devolvió null, devolvió otra cosa. Pero piensen como que esto es una variable interna a la biblioteca también. En ocasiones es necesario controlar en qué parte de la cadena se desea buscar, entonces también recibe otro argumento. Un segundo argumento es opcional, la función find, porque está sobrecargada o porque tiene valor por defecto ese argumento, e indica la posición de inicio en la que uno quiere comenzar a buscar. ¿Vale? Entonces, por defecto ese segundo argumento va a estar en 0. Entonces, si no lo pasa, busca key en string a partir del elemento 0. Entonces, acá hay un ejemplo. La cadena sentence tipo string tiene esta frase, una frase de la novela de la obra de teatro de Shakespeare, creo que. Todo el mundo es un escenario y los hombres y mujeres meros jugadores. Acá dice, encontrar en esta cadena sentence, esto no lo traduje, porque lo reacomodé de otra versión en inglés, pero bueno, pero dejé una frase acá que busca la cadena ME. Acá está ME, no sé si antes está ME, acá está ME, acá está ME. ¿Está bien? Bueno, esto busca la primera ocurrencia de la cadena ME dentro de la variable sentence. Lo va a encontrar acá. Después busca la segunda ocurrencia y fíjense que como segundo argumento le pasa lo que le devolvió. Si lo encontró la primera vez, dice, bueno, ahora buscarlo de ese carácter que le sigue para adelante. Y entonces va a encontrar este. Y después, si encontró una segunda, dice, bueno, ahora encontré como tercera vez. La primera vez que aparece la cadena M, la segunda y la tercera. Después dice, busca la letra G. Y está la letra G. Sí, acá está. Ponemos la primera ocurrencia G. Y me la va a devolver en GPOS, la posición de la letra G. Me encuentra la letra Z. Y no está, o sea que esto va a devolver NPOS. Se puede comparar así como está acá. Después, ¿qué hacen estos 13 out? Imprime el lugar en el que encontró la cadena. Dice el primer ME está en este índice, el segundo, el tercero. Después dice, ¿está G en la cadena? Imprime esto y después imprime sí o no con el operador, con el if-else de una sola línea, o sea, el operador ternario, y se fija si la posición de G, o sea, esto, devolvió esta constante, string nPost. Si es distinto es porque sí lo encontró, entonces imprime sí, y si no, imprime no. Y con Z hace lo mismo, pero van a ver que G sí está en la cadena y Z no está en la cadena. Esta debe ser find. Nos vamos a ir un poquito a la hora hoy para terminar esto. Entonces compilo y ejecuto. El primer meta en el 37, si cuentan ahí todo el elemento, el segundo en el 47 y el tercer ME está en el 51. G está en la cadena sí, Z está en la cadena no. O sea que acá lo último también sería para ver cómo se usa este segundo argumento, que uno puede pasarle cadena, que uno puede pasarle a caracteres, y cómo uno puede verificar si se encontró o no lo que buscaba adentro, comparando con esto, o sea, lo que devuelve la función find, comparando por igual, distinto, con esa constante definida dentro de la biblioteca que devuelve la función find en caso de que no se haya encontrado. Fíjense que acá using namespace uso std, ¿está bien? Para eso no me hace falta, cuando defino la cadena, poner std, pero hay otro espacio de nombre dentro de la biblioteca que se llama string, donde esta variable sí está definida dentro de ese espacio de nombre.
string en npos. ¿Ya? Y por último, con esto terminamos. Después hay un montonazo, digamos, si buscan acá en la cpp reference, un buen lugar para buscar por cadena. Aprovechamos esto. ¿Cómo convertir las cadenas de C al estilo del C++, la string, al estilo C? Porque uno puede querer usar una función para abrir un archivo de C, en realidad también hay un manejo de archivos en C++, pero bueno, esta función devuelve, espera acá una cadena estándar C, o sea, un puntero char, un arreglo char. ¿Bien? Bueno, hay una función miembro de la cadena de C++ que se llama C-string, que lo que hace es me devuelve un puntero char convirtiéndome la cadena de un string a formato C. La función para abrir el archivo necesita una cadena de estilo C, dice acá. FO. Entonces este programa crea una variable filename que tiene el nombre del archivo a abrir, crea una cadena S, me imagino que es para después una vez abierto el archivo y leyendo línea por línea, abre el archivo con funciones de C, para eso convierte filename a una cadena de estilo C, y con fs fs open es de manejo de archivos de C++. Bueno, para eso incluye el archivo de cabecera fstream, crear un objeto ifstream que es para leer flujos de un archivo, y hay una función open que me permite abrir, pero esta función open, se ve que hereda de C, recibe como argumento una cadena de C y no C++. Entonces, si uno tenía el nombre del archivo como cadena de C++, la puede convertir a cadena de C con esta función miembro. Esto es lo más fácil para probar, sería hacer un print de C con el %S. Por ejemplo, podría hacer un print con el %S barra n y pone filename, que es una cadena de C++, y convertirla a C. Eso funcionaría en este programa. También este ejemplo lo saqué de otro lado y iba por el lado de los archivos. String. String de C++. Esto. String de C++. Bueno, imagino que debe haber muchísimas cosas para manejar cadenas en C++. Find, find. ¿Qué dice acá? String. Pasa que hay para C++ 11, C++. ¿Dónde podríamos buscar lo básico? Basic string. Acá está. Operador igual. Operador asterisco. Así se define la función operador. La palabra se llama operador y el operador que se quiere sobrecargar. String me convierte a cadena, begin, end, qué sé yo. Empty me dice si la cadena está vacía, length size. Lo vimos recién. Clear me la borra, todo lo que tiene adentro. Insert, le hace. Pushback me agrega una cadena, un carácter al final, como append, operador más igual. Replace, substring, se puede buscar sus cadenas, reemplazar sus cadenas, buscar sus cadenas, find. Rfind, que busca de atrás para adelante, esto por ahí yo lo usaba para manejar las rutas de los archivos, así cuando uno parse la ruta del archivo, quiere extraer el archivo, busca la barra al final, y le da ahí al final la última barra, pues no sabe cuántas rutas, cuántos directorios había. O sea, hay para buscar de atrás para adelante, de adelante para atrás, swap que no sé qué, invierte el orden, el size también cambia el tamaño. Un montón de funciones, nosotros vimos 4 o 5 de las funciones miembro que tienen la clase string, que son cadenas al estilo C. O sea, ahora es una clase y cuando uno crea variables de esas cadenas son objetos, que ya tienen funciones que nos resuelven mucho la vida. Bueno, pausa.